Mis hermanos, Dios me los bendiga. Sean bienvenidos al canal Apología Adventista, donde se estudia la Biblia a profundidad. En esta ocasión vamos a tener el repaso de la lección, esperando que sea de bendición y podamos todos aprender. La lección que vamos a repasar es la lección número 6, trae como título Confianza solo en Cristo. El versículo para memorizar está en Filipenses capítulo 3, versículo 10 y 11. Dice el apóstol Pablo, a fin de conocer a Cristo y la virtud de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejantes a Él en su muerte, para llegar de algún modo a la resurrección de los muertos. Hermanos, es importante comprender un punto vital en cuestión de salvación y en cuestión de doctrina. Aunque las obras son importantes, aunque la obediencia es importante, la obediencia y las obras son un fruto de la fe, pero cualquier obediencia que excluya a Cristo carece de valor, porque el centro de todo es Cristo. El centro de la obediencia es Cristo. El centro del santuario es Cristo. El centro del plan de salvación es Cristo. El centro de las Escrituras es Cristo. O sea que todo tiene que ir movido por Cristo. Y vamos a ver de que ese es el mensaje de Pablo. Pablo ahora presenta el mensaje de la justificación por la fe. Cristo tiene que ser el centro de todo lo que hace el cristiano, porque todo debe ser un fruto de la fe. ¿De la fe en quién? De la fe en Cristo. Tener confianza en Cristo. La fe es sinónimo de confianza, de creer, confiar en Él. Aunque las obras son importantes y la obediencia es un fruto de la fe, pero es la fe en Jesús que nos hace mantener firmes en el conflicto final y en la vida presente. La fórmula está en la fe. Todo debe ser por la fe y por medio de la fe, que es sinónimo de confianza. Recordemos de que la fe es sinónimo de confianza. Recordemos el famoso versículo de la Reforma Protestante, Romanos 1:17. El justo por la fe vivirá. Todo lo que hacemos en esta vida para Cristo debe ser movido por la fe en Cristo. Vamos a ver de que Pablo fue un apóstol que tuvo que defender mucho la fe de Jesús. Pablo fue un discípulo, un apóstol que tuvo que batallar con conceptos erróneos, con teorías extrañas, con falsas doctrinas y con falsos maestros judaizantes. Hoy este día presenta más que todo basado en el capítulo 3 de Filipenses, cómo el apóstol Pablo tuvo que defender el mensaje. Esto significa, hermanos, de que predicar el evangelio no solamente es hablar una parte de lo que hizo Cristo en la cruz. Predicar el evangelio también implica defender la enseñanza correcta, defender la doctrina. Y Pablo es un típico ejemplo de cómo Pablo defendió el mensaje de la justificación por la fe. Saben de que el apóstol Pablo tuvo que batallar mucho. El apóstol Pablo se le puede conocer que era un pionero. Los pioneros son aquellos que plantan una iglesia. Pablo era un pionero. Es interesante que donde quiera que Pablo plantaba una iglesia, ya sea por carta o por testimonio, llegaban más tarde los judaizantes, o sea, falsos maestros, a imponer ritos rigurosos. Estos ritos rigurosos de los judaizantes consistían en que si no se circuncidaban los gentiles, no podían ser salvos, y ese es el tema central de Filipenses capítulo 3. Dice acá la lección del comentario del día sábado. La propia Reforma Protestante comenzó con este mismo tema, la justificación por la fe, el papel de la fe y las obras en la experiencia de un seguidor de Cristo. En definitiva, Cristo lo es todo para nosotros. Inclusive eso mismo lo dijo Ellen G. White. Cristo es todo para nosotros. Él es el autor de la fe, Hebreos 12:2.
Explico, en términos generales para que no exista ninguna confusión. Cualquier obediencia, por muy buena que sea, si esa obediencia no es movida por la fe en Cristo, no sirve de nada. Estaríamos confiando solamente en la carne. La carne, hermanos, para nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida y vida eterna. Vamos a ver, hermanos, lo importante que es confiar en Cristo. El apóstol Pablo está llevando a los hermanos de Filipo a una fe genuina, que confíen en Cristo y que no se apoyen en su carne. Hermanos, la jactancia es mala, el ego, la vanagloria. En nosotros, hermanos, no hay nada bueno que pueda agradar a Dios. Todo es fruto de la fe. Todo lo bueno que tenemos en nosotros debe ser para glorificar a Dios. Es Cristo haciendo eso en nosotros. No podemos jactarnos como los judaizantes. Los judaizantes decían, si ustedes no se circuncidan, no pueden ser salvos. Vamos a pasar al día domingo, regocijándonos en el Señor. Noten que el día domingo viene hablando de esto mismo, que hay que regocijarnos en el Señor. Leamos lo que dice Filipenses capítulo 3, versículos 1 al 3. Filipenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Para vosotros es seguro, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Noten que Pablo cómo se dirige a los falsos maestros judaizantes que estaban entrando con falsas teorías, haciendo que el pueblo, la iglesia, volviera a practicar ese rito doloroso de la circuncisión. O sea, confiaban en el rito y habían caído de la gracia, habían apartado a Cristo del centro de su salvación. Y Pablo fue categórico en denunciar abiertamente estos falsos maestros. Y noten cómo se dirigió: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, se refiere a la circuncisión. Y ahora explica, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne. O sea, lo que Pablo está diciendo acá, el cristiano genuino, el Hijo de Dios, no necesita practicar este rito para ser salvo, porque nosotros somos la circuncisión verdadera. ¿Cuál? La que Cristo ha hecho en nosotros al transformarnos y quitar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Eso dice Pablo en otras partes de la Biblia. Es importante, hermanos, que aquí Pablo directamente está dando un golpe frontal a las falsas teorías de los judaizantes. Dios quiere que tengamos maestros fieles en la iglesia, centinelas fieles, laicos fieles, ministros fieles, ancianos fieles, que no confíen en la carne, que pongan su confianza en Dios, que sean como la brújula al polo, que defiendan el mensaje como Pablo. Pablo era un mensajero de Dios que no solamente predicaba a Cristo, sino que también defendía al pueblo de Dios, defendía la fe genuina, y aquí lo vemos batallando contra los falsos maestros judaizantes. Ahora, ¿qué era el judaísmo? ¿O qué es judaizar? Muchos protestantes faltos de conocimiento confunden obediencia a los mandamientos de Dios con judaísmo. El judaísmo no tiene nada que ver con obediencia a los mandamientos. El judaísmo tiene que ver con convertir a un gentil al judaísmo a través del rito de la circuncisión. Si un gentil se circuncidaba, ese acto se llamaba judaizar. El judaísmo era hacer que un gentil se convirtiera al judaísmo practicando esos ritos dolorosos. Y a la iglesia de Filipo ya estaban llegando o habían llegado estos falsos maestros
a minar la fe, a que el pueblo se apartara de Cristo. Y noten la lección, dice un comentario acá en el día domingo. En Israel, las personas malvadas e irreligiosas a veces se les llama perro. O sea que el término perro en la Biblia se usa en sentido despectivo, aunque en algunos casos se usa como un sentido positivo, como el término perro cuando se le aplica a Caleb, pero la connotación es diferente. Caleb significa perro fiel. Pero en la mayor parte de la Biblia el término perro se usa en un sentido peyorativo, algo despectivo, como en este caso que Pablo le llama a los judaizantes perro, Filipenses 3:2. Comparar con Salmos 22:16 e Isaías 56, versículo 10. También Cristo dice, no le deis lo santo a los perros. Está hablando despectivamente cuando un impío rechaza la palabra de Dios, es un perro. Noten que son términos muy fuertes y duros, pero algunas veces el ser humano necesita que se le trate así. Y aquí Pablo le está diciendo a los falsos maestros claramente que son unos perros por ser malos obreros. Filipenses 3:2. Muestra que igual que en Galacia y otros lugares trataban de imponer el rito de la circuncisión. O sea que el tema de Pablo también en la carta a los Gálatas, en la carta a los Romanos, en la carta a los Colosenses fue el mismo tema. Pablo predicaba el evangelio, plantaba una iglesia y no tardaban los falsos maestros en llegar a meter esa teoría. Así que Pablo, podemos decir de que estos falsos maestros eran un dolor de cabeza para Pablo, y Pablo tenía que estarle advirtiendo a la iglesia para que tuviesen cuidado de estos falsos maestros que se introducían sutilmente a la iglesia. Hermanos, falsos maestros siempre han habido dentro del pueblo de Dios. Lo dice el apóstol Pedro. Entonces, cuando vemos esta lección, no solamente tenemos que pensar en la iglesia de Filipo, tenemos que pensar hoy en nuestra iglesia. Falsos maestros siempre han habido y habrán. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ser celosos con el mensaje, denunciar la apostasía y los falsos maestros de donde vengan. Claro, para denunciar la apostasía no hay necesidad de insultar o atacar como lo hacen X personas. Para denunciar la apostasía solamente necesitamos la verdad de Dios, y la verdad la encontramos en la palabra. Pablo presenta el mensaje correcto y les presenta a Cristo crucificado. Nada vale si Cristo no está como centro, porque nuestra salvación, nuestra confianza tiene que estar en Cristo. Y sabe, hermano, que este fue también el principal debate en el primer concilio de Jerusalén que encontramos en Hechos capítulo 15. Este debate, hermanos, fue un debate tremendo que se cree que duró varios días. El tema fue si en verdad los gentiles tenían que circuncidarse. Noten qué interesante. Los judaizantes habían llegado otra vez a Jerusalén y habían querido imponer otra vez el rito de la circuncisión. Y dijeron los apóstoles, tranquilo, vamos a examinar esto, vamos a llevarlo al pleno. Se conoce como la primera conferencia general que se hizo en Jerusalén. Este concilio que encontramos en Hechos capítulo 15 se debatió también la justificación por la fe. Se enseñó de que los gentiles no tenían que circuncidarse porque ellos por la fe también eran salvos. Es interesante, hermano. ¿Saben de que Hechos capítulo 15 también lo usan los evangélicos para decir de que un gentil no tiene obligación de obedecer los mandamientos y el sábado? Esa es ignorancia bíblica. La gente que habla incoherencias es porque no conoce la Biblia. El tema debatido en el concilio de Jerusalén y en la mayoría de cartas de Pablo fue el tema de la circuncisión y de los falsos maestros judaizantes. Más que todo el tema de Pablo fue la justificación por la fe. Ahora, vamos a ver algo interesante, y esto necesito que lo aclaremos. Aunque Pablo está atacando a los judaizantes y su falsa doctrina de imponer otra vez el rito doloroso, aclaro,
Es verdad que la circuncisión era señal del pacto que Dios hizo con Abraham. Eso está en Génesis 17. El pacto abrahámico tiene que ver con la circuncisión. La ley decía, y de paso estas eran leyes ceremoniales o rituales escritas en el libro de la ley o la Torá. La ley decía que a la edad de 8 días el niño tenía que circuncidarse, tanto natural como el extranjero. La circuncisión era un rito doloroso que se hacía en el prepucio, o se cortaba el prepucio, era un círculo que se hacía. Ese rito, es verdad, Dios lo dijo en el Antiguo Testamento. No fue Moisés, fue Dios. Pero ¿cuál era el propósito de este rito? El propósito de ese rito era simbolizar transformación de carácter, transformación de corazón, arrepentimiento y obediencia. Lastimosamente, los hebreos perdieron de vista el significado de ese rito. Pensaron de que solamente el rito por sí mismo tenía valor. Se hicieron orgullosos, se hicieron legalistas, creyendo que el rito salvaba o que el rito tenía algún tipo de poder en sí mismo. Por eso, hermanos, perdieron de vista el significado correcto de ese rito. Olvidaron de que ese rito simplemente apuntaba una verdad espiritual y profunda que Cristo hace en el corazón del creyente. La circuncisión literal tuvo un tope o caducó con la muerte de Cristo. Hoy los creyentes se circuncidan en el corazón. La circuncisión ahora no es un rito doloroso, porque eso dolía. La circuncisión hoy es en el corazón. Por ejemplo, Colosenses capítulo 2, versículos 11 al 12. Pablo categóricamente presenta qué significa hoy circuncidarse. En él también fuiste circuncidado. Estoy leyendo Colosenses capítulo 2, versículos 11 al 12. En él también fuiste circuncidado, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. O sea, Cristo tiene una circuncisión. ¿Y cuál es? Y saben de que cuando nos arrepentimos y nos bautizamos, estamos siendo circuncidados en el corazón, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó a los muertos. Noten, hay ahora una circuncisión de Cristo. ¿Y cuál es? En el corazón. Romanos capítulo 2, versículos 28 al 29. Por eso, hermanos, Pablo tenía mucha razón en atacar el concepto judaizante de la circuncisión. Ese rito no vale nada hoy. Si alguien si quiere hacer ese rito, que se lo haga, pero no tiene que jactarse ni tiene que pensar de que por ese rito se va a salvar. Inclusive mucha gente, muchas madres circuncidan a sus niños, o muchas personas adultas, hablando de varones, se circuncidan simplemente por aseo personal o por otros hábitos de salud. Pero el rito en sí no sirve de nada para salvación hoy en día. Y Pablo es categórico porque hoy la circuncisión es en el corazón. Dice Pablo en Romanos capítulo 2, versículos 28 al 29. Pues no es judío el que lo es exterior, o sea, por fuera. O sea, un judío no es aquel que está circuncidado en el prepucio y que viven allá en Jerusalén. No, ese no es judío. ¿Qué es un judío? Ni la circuncisión es la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es interior. Noten, está hablando de conversión, nuevo nacimiento. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Cuando alguien me pregunta, porque los evangélicos y católicos que desconocen la Biblia dicen de que guardar el sábado es judaizante, es ser judaizante, y me dicen, ¿y tú, Rafael, ya te circuncidaste? Yo les digo, sí, porque circuncidarse no tiene que ver con un rito, sino con algo externo. Cuando Cristo me lavó de mis pecados y me perdonó, yo me circuncidé, o mejor dicho, Cristo me circuncidó. Porque la circuncisión es en el corazón. No es algo externo.
Entonces, ¿por qué razón alguien tenía que jactarse por ese rito? Porque alguien tenía que jactarse de que por hacer ese rito iba a ser salvo. Eso era una falsa doctrina que atentaba contra la justificación por la fe, y para Pablo era bien importante que la iglesia de Filipo tuviese una fe pura, una fe sana. Pasemos al día lunes. La vida pasada de Pablo. Hermanos, todos en esta vida tenemos un pasado. Todo. No diga que usted no tiene un pasado. Todos tenemos un pasado. Pablo no era la excepción. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 6. Como decimos los salmoreños, Pablo no era buena pieza. Pablo, antes de su conversión, recordemos de que la conversión de Pablo fue cuando iba a Damasco a perseguir a los cristianos. Y Cristo se le apareció en el camino. Y es interesante que la conversión de Pablo fue radical. Pero antes Pablo era un tremendo judaizante. El judaísmo tiene que ver con practicar la religión judía al pie de la letra, incluyendo ritos y ceremonia. Pablo era un estricto judaizante y era tan celoso que mataba a los cristianos simplemente, según él, por defender el judaísmo. Noten el extremo que había caído. Pablo estaba ciego, hablando espiritualmente. Pablo estaba ciego por seguir a ciegas una tradición judía sin fundamento en la fe en Cristo. Y Pablo categóricamente habla de esto. Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 6. Aunque yo tengo también en qué confiar en la carne, o sea, está diciendo, dando a entender, si ustedes judaizantes confían en la carne, yo también. Yo soy israelita. Y aquí dice, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. O sea que Pablo era israelita, según la carne. Pero también Pablo tenía una nacionalidad romana. Pero aquí Pablo está diciendo que de raíz es hebreo. De la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es por la ley, irreprensible. O sea que Pablo era un fariseo estricto en la ley. No cabe duda que Pablo se había circuncidado. Pero vamos a ver de que Pablo dice, todo eso lo tengo como perdido por amor a Cristo. ¿Por qué, hermanos, es importante que aclaremos este punto? Hermanos, el problema de los judíos, ¿cuál fue? El problema de los judíos es que perdieron de vista a Cristo. Miraban la ley, miraban la Torá, miraban los profetas, simplemente solo en la letra. No podían mirar el espíritu de la ley, que es Cristo. Los judaizantes estaban tan ciegos que no podían ver a Cristo reflejado en la ley, en la Torá. Y dice Pablo que todavía los judíos tienen un velo que cuando se convierten a Cristo les es quitado. Noten que Pablo está haciendo un contraste, dando a entender que desde la perspectiva de Dios todos hemos pecado y no hay nada en que podamos confiar en nosotros mismos. No podemos confiar en nada ni podernos jactar, ni porque estamos circuncidados en la carne, ni porque hacemos tal cosa, y esto lo podemos aplicar a la iglesia. Muchas veces nos jactamos porque somos buenos, damos diezmos. Muchas veces nos jactamos porque quizás practicamos la reforma pro salud. Muchas veces nos jactamos porque tenemos un mensaje bueno. Y las cosas en sí no es que sean malas. El problema es la motivación que nos mueve a hacer esas cosas. Estamos confiando en la carne. Confiamos de que por hacer eso estamos ganando el reino de los cielos. Y eso es atacar la justicia de Cristo. Hermanos, nada, por muy bueno que sea, tiene poder en sí mismo para salvarnos. Todo debe ser un fruto de la fe. Y sabe, hermanos, que eso lo he constatado, que hay hermanos que creen de que por hacer cosas buenas van a ganar el reino de los cielos. Aún hay hermanos adventistas que no tienen una fe pura.
Aún hay hermanos que están confundidos con el tema de la justificación por la fe. Y Pablo se pone como testimonio. Si en verdad alguien quisiera jactarse, yo soy. Yo he sido esto, yo he sido esto, yo he sido esto, pero eso lo tengo como por basura para ganar a Cristo. Dice acá en la lección del comentario, aunque la vida pasada de Pablo y su linaje habrían sido bastante impresionantes para sus propios contemporáneos judíos, ninguna de esas cosas había contribuido a la salvación, nada. De hecho, había sido un obstáculo porque lo cegaron durante su tiempo acerca de su necesidad de Cristo. O sea, lo que practicaba Pablo, esos ritos, el judaísmo ortodoxo no le sirvió de nada. ¿Por qué? Porque no conocía a Cristo. Mire, hermano, qué importante es esto. Esto significa que un judío que está allá en Palestina o en Israel no es judío si no se convierte a Cristo, porque un judío según la carne o una circuncisión según la carne no sirve de nada para la salvación. Para que un judío se salve, tiene que nacer de nuevo. Para que un gentil se salve, tiene que nacer de nuevo. Porque la salvación es Cristo. Nuestra confianza tiene que estar en Cristo. La fe tiene que estar en Cristo. Dice acá, Pablo era tan celoso de la ley que persiguió a la iglesia por considerarla una amenaza para el estilo de vida judío, que según él prescribía la ley. Note cómo estaba ciego Pablo. Curiosamente, aunque irreprensible, en términos de esa justicia de origen humano, Pablo se dio cuenta que la ley era una realidad mucho más profunda que exigía el qué? Exigía el amor, la justicia y la fe en Cristo. O sea, el problema del judaísmo no era la ley. No nos confundamos. El problema del judaísmo no era la ley. El problema del judaísmo era que no podían ver a Cristo reflejado en la ley. Sin Cristo estaba condenado. Pablo vino a conocer esto cuando comprendió lo que es la confianza en Cristo, lo que es la justificación por la fe. Hermanos, muchas veces podemos ser miembros de la iglesia, podemos ser cristianos religiosos, adventistas religiosos. Yo no hago esto, yo hago esto, y nos llenamos de prohibiciones. Y no estoy diciendo que esas cosas sean malas. Los cristianos hemos sido llamados a vivir una vida santa y piadosa, pero ¿quién te mueve a hacer eso? ¿Es tu carne o es Cristo que te mueve a hacer eso? ¿Confías en lo que haces o confías en Cristo? No vamos a caer en la misma apostasía de los judaizantes. Muchos creemos de que por lo que hacemos y por las cosas buenas que hacemos, tenemos algún mérito delante de Dios. No nos confundamos. Nada de lo que el hombre puede hacer sin Cristo tiene valor. Es Cristo que da sentido a la vida del cristiano. Y ese es el mensaje de Pablo durante esta semana. Pasemos al día martes. El día martes dice lo importante. Ahora, todos sabemos de que hemos tenido un pasado, lo acabo de decir. Y las cosas que antes nos orgullecían, a Pablo eran en realidad obstáculo para la fe. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Noten, hermanos, estas palabras de Pablo dan a entender una conversión radical de Pablo, una conversión legítima. Podemos decir con toda seguridad que Pablo había nacido de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo. Un religioso no puede entrar en el reino de los cielos. Un religioso puede estar más perdido que un impío. La religiosidad, por muy buena que aparezca delante de los hombres, pero no tiene valor para Cristo. Y Pablo lo constató, Pablo lo comprobó, que todo eso que practicaba lo tiene como basura por amor a Cristo. Pablo no está diciendo que el cristiano no deba de obedecer los mandamientos.
Lo que está diciendo Pablo, de que todo lo que el hombre haga sin Cristo no sirve para nada. Pablo había sido una estrella en rápido ascenso en el mundo del judaísmo. O sea, Pablo era un ancla principal en la religión judía. Lo admiraban, lo querían. ¿Ustedes creen de que para que le hayan dado ese trabajo de ir a perseguir a los cristianos no era de cualquiera? Pablo era un gran inteligente, fue instruido en la mejor escuela de Gamaliel. Gamaliel era el mejor rabino de Jerusalén. Noten qué interesante. Saben de que Pablo, según lo que presenta aquí Pablo, antes de su conversión, cuando era estricto fariseo, estaba ciego espiritualmente, porque no podía ver a Cristo, no conocía a Cristo. Pero hoy Pablo, cuando se encuentra con Cristo, queda ciego físicamente. Noten el contraste. Ahora Pablo mira espiritualmente cuando se encuentra con Cristo, pero queda ciego físicamente. Antes Pablo miraba físicamente, pero estaba ciego espiritualmente. En Cristo es lo contrario. Cristo le puso una ceguera como un aguijón de la carne. Dice la historia que Pablo, aunque después se curó, pero no se curó por completo. Eso se puede comprobar con las inferencias que tiene las cartas de Pablo. Que aunque Pablo se curó por un tiempo de esa ceguera que encontramos en Hechos capítulo 9, pero le quedó un residuo y se entiende que ese era el aguijón de la carne para que no se enalteciera. O sea que Pablo no podía mirar y las cartas las escribía un secretario que menciona Romanos capítulo 16, porque Pablo estaba ciego. Él tenía un secretario, él dictaba lo que el secretario tenía que escribir porque Pablo no podía mirar. Ese era el aguijón del que habla Pablo en 2 Corintios capítulo 12. La lección hace un contraste, un paralelo de un ciego que está en Juan capítulo 9 y lo compara con el acontecimiento de Pablo. Este ciego estaba físicamente estaba ciego, pero Cristo lo hizo que mirara. Eso está en Juan capítulo 9. Y la lección lo contrasta o lo armoniza con lo que pasó con Pablo en Hechos capítulo 9. Pero es interesante que Cristo le quitó la ceguera física a este ciego. Y dice Juan 9:39, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean. Noten que aquí hace un contraste entre la ceguera espiritual y la ceguera física. Ver espiritualmente y estar ciego físico. Ver físicamente y no ver físicamente. Para los que no ven, vean. Y los que ven, sean cegados. Noten que se usa el juego de palabras para hablar de una ceguera espiritual y una ceguera física. Pero Pablo hoy miraba espiritualmente. Hoy podía ver a Cristo y con seguridad podía decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo para el Hijo de Dios. Pasemos al día miércoles. El día miércoles dice la fe de Cristo. Leamos lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 8 al 9. Pablo vuelve a enfatizar la justificación por la fe. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia y el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo como por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Esta palabra mejor traducida es y ser hallado unido a Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hermanos, aquí dice ser hallado. Una mejor traducción es unido a Él. Por ejemplo, Filipenses 3:9, en otras Biblias, noten cómo traduce, Biblia de nuestro pueblo, traduce esta palabra ser hallado en Él
cómo estar unido a Él. Y estar unido a Él no con mi propia justicia, la que procede de la ley, sino con aquella que nace de la fe en Cristo, la que viene de Dios y se funda en la fe. Dice la Biblia, Dios habla hoy. Filipenses 3:9. Encontrarme unido a Él, no con la justicia propia, adquirida por medio de la ley, sino con la justicia que se adquiere por la fe en Cristo, la que da Dios con base en la fe. Lo que enseña Pablo acá, que lo que vale es estar unido a Cristo. O sea, Pablo lo dejó todo por estar unido a Cristo. Mire qué profundas son estas palabras de Pablo. Hermanos, si nosotros hacemos algo, por muy bueno que sea, pero si no estamos en Cristo, no vale de nada eso. Pablo está presentando que lo importante es estar unido a Cristo. No podemos confiar en la carne. Por muy buenas que sean las cosas, si Cristo no está en medio, no sirve de nada. Lo que Pablo está enseñando, hermanos, es que lo importante es estar unido a Cristo. Las cosas, por muy buenas que sean, pero si Cristo no está como centro, no sirve de nada. No sirve para la salvación. Hay personas que son buenas hablando moralmente, tienen una conducta intachable, se portan bien. Claro que tenemos que obedecer, pero la obediencia legítima tiene que ser fruto de la fe. No es una obediencia basada en la carne, no es una obediencia que confiemos en la carne. Muchas personas están perdidas aún haciendo cosas buenas. Podemos ser miembros de la iglesia haciendo cosas buenas y aún estando perdidos, porque no estamos unidos a Cristo, y ese es el mensaje de Pablo. Pablo está diciendo que la obediencia no es importante, no ese es el tema de Pablo. El tema de Pablo no es hablar de que si los cristianos tienen que obedecer o no los mandamientos, no ese es el tema. El tema de Pablo es la justificación por la fe. Hermanos, tenemos que entender qué es justificación por la fe. Si no entendemos esto, no vamos a entender nada. No vamos a entender ni doctrina, ni nada, ni profecía, ni nada. La justificación por la fe. El diezmo no tiene valor sin Cristo. Usted puede diezmar y ser fiel a Dios, y eso es bueno, en sí es bueno. Pero si usted no está unido a Cristo, no sirve de nada. No sirve de nada, hermanos. Usted puede guardar el sábado, usted puede profesar guardar el sábado y estar aquí todos los sábados en la iglesia como un santito, pero si está sin Cristo, no sirve de nada, porque el centro del sábado es Cristo. Usted puede practicar la reforma pro salud, y eso es bueno, porque cuidamos nuestro cuerpo, pero eso no sirve de nada si Cristo no está como el centro de eso que usted hace. Usted puede ayunar. Usted puede ayunar 40 días como lo hizo Moisés y como lo hizo Cristo. Pero si ese ayuno no está Cristo como centro, eso es aguantar hambre. Usted puede predicar muy bonito, pero si Cristo no está en el centro de su vida, no sirve de nada. Es Cristo. Cristo es el centro de todo lo que el cristiano hace. Y el mensaje de Pablo, al enseñar esto a los filipenses, es que tengan una fe pura, llevarlos a Cristo. Para Pablo era más importante estar unido a Cristo. El que está unido a Cristo va a obedecer todo y va a hacer todo lo que a Dios le agrada. El que está unido a Cristo va a sentir deleite en obedecer por amor. El que está unido a Cristo va a sentir deleite, guardar los mandamientos y no los va a cuestionar. El que está unido a Cristo va a sentir deleite en dar sus diezmos y ofrenda. Un hermano que no diezma, el problema no es el dinero, el problema no es si tiene dinero o no. El problema es que está sin Cristo, necesita el amor de Cristo en su corazón para que sea dador. Noten que todo tiene que ver con Cristo. Dice acá el comentario del día miércoles, estar en Cristo o unido a Cristo
abarca todo lo que comprende el plan de salvación desde el amanecer de nuestra inteligencia espiritual, sabiduría, pasando por la justificación por la fe, la justicia imputada y la preparación para el cielo, que es santificación, hasta finalmente la glorificación en la segunda venida de Cristo, que sería la redención por completo. La salvación es obra de Cristo. Noten, Cristo es el centro de la justificación, Cristo es el centro de la santificación, Cristo es el centro de la perfección de carácter, Cristo es el centro de la glorificación y Cristo es el centro de la redención. Todo está basado en el santuario. Cristo es el centro del campamento, Cristo es el centro del altar del incienso, Cristo es el centro el atrio, Cristo es el centro del lugar santo, Cristo es el centro del lugar santísimo, de todo. Eso es. Cristo es justificación, Cristo es santificación, Cristo es redención y Cristo es perfección. Cristo es el que hace todo en nosotros hasta la segunda venida de Cristo. La salvación es obra de Cristo, desde el principio a fin, por nosotros y en nosotros. En consecuencia, al aceptar a Cristo, tenemos todo lo que necesitamos. Tan bonito, hermanos, que es estudiar estos temas. La justificación por la fe. Hermanos, tenemos que matar la religiosidad. La religiosidad es el peor enemigo del evangelio. La religiosidad es el otro extremo del antinomianismo, que no es necesario la ley para el cristiano. El legalismo, la religiosidad, es lo que está matando a el cristianismo y a muchos miembros de la iglesia. Y tenemos que cuidarnos, tenemos que erradicar eso en nuestro corazón. Tenemos que poner nuestra confianza en Cristo. Es Cristo el que hace todo en nosotros. No es usted ni soy yo. No tenemos nada por qué gloriarnos. La gloria es para Cristo. Tenemos que matar la religiosidad. Tenemos que matar. Yo cuando leo estas lecciones, hermano, me acuerdo del fariseo cuando fue a orar al templo junto con un publicano. Lo que hacía el fariseo: yo doy diezmo de todo lo que gano, ayuno 2 veces por semana, yo no soy aquí, yo no soy allá, ni soy como este. Saben de que en sí, entiendan la palabra, en sí, las cosas que hacía el fariseo eran buenas. Diezmar es bueno, ayunar es bueno, sirve para la salud, diezmar, obedecer, congregarse, no comer comidas inmundas, cuidar su salud, es bueno. Pero el fariseo era religioso, lo hacía en la carne, lo hacía para jactarse. El fariseo estaba sin Cristo, estaba muerto en delitos y pecados. Noten que haciendo cosas buenas el fariseo estaba condenado. Esto es tremendo, hermano. El religioso está condenado y no lo sabe. El religioso está haciendo cosas buenas y no lo sabe porque está sin Cristo. Y para Pablo era bien importante esto. Pablo categóricamente dice: lo he perdido todo porque yo quiero estar unido a Cristo, necesito estar unido a Cristo. Pasemos al día jueves. Una sola cosa, conocer a Cristo. Noten, solo una cosa, y es conocer a Cristo. Ahora, ¿qué es conocer a Cristo? Noten como dice Filipenses capítulo 3, versículo 10 al 16. Leamos lo que Pablo está diciendo hoy. A fin de conocerle. Está hablando de tener una íntima comunión con Él. Eso es conocer a Cristo. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, noten lo que dice Pablo. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo. La santificación es así. Cuando alguien se sienta que es santo, debe sentirse al inverso más pecador. El que está siendo santo no se da cuenta
El que está santificándose no se da cuenta de su situación. Yo pongo un ejemplo que la santificación es como un arcoíris, que cuanto más caminamos para ir a ver dónde inicia, no lo encontramos. Caminamos y caminamos y nos resulta que está más lejos de nosotros el arcoíris. Así es la santificación. Cuanto más nos sintamos santos y pretendamos que estamos más cerca de Dios, es cuando estamos más lejos. Esto es así. Pablo, aunque era un hombre santo, la Biblia lo dice que era un hombre que había sido nacido de nuevo, era un hombre que categóricamente podía decir, Cristo mora en mí. Pero él no se está jactando. El Hijo de Dios que está siendo santo y que está santificándose, no se jacta, no presume, no es presuncioso. Otros ven los frutos en su vida. El cristiano legítimo nunca va a hacer alarde de su santificación. El cristiano legítimo nunca va a decir, yo practico la reforma pro salud. Saben de que hay muchos grupos que practican la reforma pro salud. Por ejemplo, los de la Barra del Pastor, ellos practican la reforma pro salud y dicen, nosotros practicamos la reforma pro salud, no somos como los adventistas que están en apostasía. Hermanos, desde el momento que usted usa la reforma pro salud para jactarse, no sirve de nada. La obediencia tiene que ser silenciosa. La santificación es silenciosa. El perfume, otros notan. El perfume, la santificación es como el perfume. No se anuncia, se siente. Y Pablo categóricamente dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está por delante, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. La santificación es un proceso. Es un proceso que puede durar toda la vida. Y Cristo también está en la santificación. Cristo está presente en la justificación por la fe y también en la santificación. Lo importante es conocer a Cristo. Ahora, Pablo inicia sus palabras a fin de conocerle. ¿Qué es conocer a Cristo? Dice acá la lección del día jueves, no hay nada más importante que conocer a Cristo, lo cual es la garantía que Él nos conocerá y nos reconocerá ante el Padre. Mateo 7, 21 al 23. ¿Cómo lo conocemos? Una pregunta. ¿Cómo conocemos a Cristo? Pablo dice que quiere conocer a Cristo a fin de conocer. Los cristianos tienen que conocer a Cristo, tenemos que conocer a Cristo. ¿Saben? Y esto es bien importante, volvemos al mismo tema. Para poder diezmar, tengo que conocer a Cristo. Noten que pongo el ejemplo del diezmo porque muchas veces catalogamos a un buen cristiano porque diezma. Y el diezmo es bueno, dar el diezmo es bueno porque sirve para la predicación del evangelio. Pero si usted no diezma de amor y de todo corazón, de nada sirve. Para que usted siente el deseo de diezmar, tiene primero que conocer a Cristo. Para guardar el sábado, tengo que conocer a Cristo. Para obedecer la ley, tengo que conocer a Cristo. Y dice, ¿cómo le conocemos? La lección dice una pregunta, ¿cómo le conocemos? A través de su palabra, leyéndola y poniéndola en práctica. Eso es conocer a Cristo. Conocer a Cristo no simplemente significa una teoría. Conocer a Cristo significa tener una relación íntima con Él. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la palabra, obedeciéndola y poniéndola en práctica. Yo quise sacar un versículo que lo conocemos mucho, que habla de conocer a Dios.
conocer a Cristo. Y es 1 Juan capítulo 2, versículos 4 al 6. Noten, muchas veces los adventistas hablamos de obediencia, de los mandamientos, de que hay que guardar el sábado, que la ley ha quedado vigente, que la ley esté vigente. Muchas veces los adventistas del séptimo día hablamos tanto de los mandamientos y es bueno, pero nos olvidamos de que la única forma de poder obedecer los mandamientos o antes de los mandamientos está Cristo, conocer a Cristo. Y Juan lo dice. 1 Juan capítulo 2, versículo 4 al 6. El que dice yo lo conozco. O sea que primero tenemos que conocer a Cristo. Si pretendemos guardar los mandamientos sin Cristo, no sirve de nada. Dice Elena de White, es el que está guardando la ley para llegar al cielo está haciendo una imposibilidad. Todo lo que el hombre puede hacer sin Cristo está contaminado de pecado y egoísmo. Eso dice primero escrito. O sea que para yo poder obedecer los mandamientos y sentir deleite en obedecer los mandamientos y sentir deleite en obedecer la palabra, en sentir deleite en estudiar la palabra, en sentir deleite en hacer todo lo que Dios demanda, primero tengo que conocer a Cristo. Y para conocer a Cristo tengo que sentarme y estar tiempo con Él. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, noten, pero tengo que conocer primeramente a Cristo. En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Hermanos queridos, los cristianos tienen que vivir una vida santa y piadosa, pero solamente se puede lograr a través de conocerle a Cristo. Hemos sido llamados a perseverar y a luchar. La vida cristiana es como una carrera. Proseguimos el blanco hasta llegar a la meta. Hemos sido llamados a ser santos como Dios es santo. Pero hay una meta que seguir y es hasta el final. Pablo lo presenta. Que al final se nos va el toque de la incorrupción. Aunque nosotros tenemos que santificarnos en esta vida, nosotros tenemos que ser perfectos antes de que se cierre el tiempo de gracia. Pero cuando Cristo venga se nos va a dar el toque final de la incorrupción, hablando de nuestra carne pecaminosa. Y la lección viene hablando de eso. Y cita Filipenses 3:21 y 1 Corintios 9:24-27. Hermanos, la vida cristiana no significa correr solamente por correr. La vida cristiana significa correr, pero hay que estar unido a Cristo, porque es Cristo que da sentido a la vida cristiana. Que Dios nos bendiga y que esta lección nos haya servido para que podamos entender de una vez por todas que el centro de nuestras vidas y de todo lo que hacemos tiene que ser Cristo, Cristo crucificado. Dios nos bendiga y que tenga misericordia de nosotros. Vamos a terminar orándole a Dios y dándole gracias por esta lección. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por esta preciosa lección de escuela sabática. Gracias, Señor, porque hemos descubierto que lo importante es Cristo. Lo importante es tu Hijo amado. Él es el que da sentido a toda la obediencia que tributamos a ti, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga y hasta la próxima. Maranata.